Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga, damos gracias a Dios. Son las 12:04 día viernes, fin de semana. Damos gracias a Dios, hermanos, porque estamos aquí con ese devocional de este día. Disculpen la tardanza, este día tenemos más actividades o ciertas ocupaciones. Me puse a hacer unas diligencias, pero ya estamos aquí grabando el devocional, hermanos, y pues solamente esperar. A veces lo mando tarde porque se sube y me ocupo y estoy haciendo otras cosas. Pero ya en YouTube, si gustan también estar al pendiente, pues en YouTube se avisa cuando los que se han agregado a la página. Pero yo, como quiera, trato en el día mandarlo. Y un pequeño ratito, ¿verdad? De 15 minutos reflexionar. Y estamos aquí, hermano. Estamos el día 23. Mañana va a ser 24. El famoso día de Nochebuena, ¿verdad? Para el mundo, ¿verdad? Porque va a ser una buena noche para, según, ¿verdad?, estar al pendiente de cuando el Señor nació. Pero sabemos muy bien que no es la fecha en que nació. El motivo es correcto, pero si nos vamos a la Biblia, no hay algo que nos mencione. Pero bueno, hermanos, la cuestión es, pues, he tomado una convicción personal, y es que debe de trascender. Debe de trascender esta realidad de que, pues bueno, a nivel mundial se pone, ¿verdad?, este recuerdo, pero realmente el mundo habla más de Santa Claus, habla más de los regalos, habla más de los buenos deseos, ¿verdad?, que el humano puede proporcionar, de las buenas palabras, sí, pero muy poco acerca de realmente de lo que se habla del nacimiento de Cristo. Y también otra, como medio algo complejo, ¿no? El mundo se queda pensando en que Cristo nació, pero creció, ese nacimiento trascendió. Entonces, hermanos, pero pues el día de mañana es un día a nivel mundial que se toma, solamente como cristianos, es trascender, ¿verdad? Trascender. No quedarnos en lo que el mundo quiere acomodarnos, no, trascender, ¿verdad? ¿Cómo trascender? Que no se enfoque en las cuestiones materiales, que no se enfoque en las perspectivas personales, sino que se enfoque en el conocimiento de Cristo. Vamos a trascender, vamos a ir más en pos de la verdad del Evangelio. Pero bueno, hermanos, estamos el día 23, hoy es viernes, es un día aquí frío, fresco en Tlaxiaco. Y pues bueno, hermanos, estamos aquí para compartirles el mensaje. Y solamente como una aclaración, hermanos, acerca de ahorita vamos a hablar lo que pasó, ¿verdad?, en el día de Pentecostés, pero voy a hacer una mención acerca de Matías. Estuve investigando, hermanos, y en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo escribe 12. Aún no tengo la referencia del por qué. Según los autores, los comentaristas, lo relacionan con los momentos donde Jesús se les apareció a los discípulos. Pero no eran 12, eran 11. Entonces, pero el griego dice dodeca, que es 12. Entonces, no tengo una postura clara en cuanto a poder decir fueron 12 o fueron 11. No, el apóstol Pablo pone 12. Pero las referencias que se dan de Juan, de Lucas, de Mateo, de Marcos, cuando se le aparece en los evangelios, dicen los discípulos solamente. Estaban todos los discípulos. Pero recordemos que para ese entonces, cuando Cristo resucitó y se le aparece a los apóstoles o al resto, eran 11, no eran 12. Entonces, no sé cómo tomarlo. Pablo dice 12, no sé, o él de antemano dio por hecho que Matías ya estaba. ¿Por qué? Porque el pasaje dice, y fue contado con los 11. Pero cuando a Matías se escoge como parte de los 12, Jesús ya no estaba. Jesús se le apareció todos antes de la ascensión. Y para ese entonces ya el Señor Jesucristo ya no estaban. Ya había tomado el liderazgo de los apóstoles entre Jacobo, Juan y Pedro. Ya estaban tomando el liderazgo porque Jesucristo siempre estuvo trabajando con esos tres de manera íntima. Entonces, esa es la postura que yo les puedo decir. Ya lo investigué. Solamente porque Pablo dice 12, pues no sé por qué puso 12. No sé a qué se refiere, o él ya lo dio por antemano que él estaba porque pues estaba conviviendo, pero realmente Jesús se le apareció al resto de los apóstoles. Cuando Jesús se le aparece, todavía Matías no era seleccionado a través de la suerte. Así que, hermanos, dice mucho, no sé qué postura comentar, solamente que lo más evidente es que lo que Pablo dice, pero Dios me tomó a mí como apóstol, ¿verdad?, como último. Entonces, yo prefiero decir, ¿verdad?, que Pablo fue el sucesor de, pero hay otros que dicen, no, bueno, es que
que lo que hicieron, ¿verdad? Porque la frase de Señor, tú conoces los corazones, tú escoge, y pues cayó la suerte, y eso se hacía en el Antiguo Testamento con el Urim y el Turim. Entonces, eso es lo que yo puedo compartir, hermano, que era una cuestión de suerte, del azar, pero buscando dirección de Dios, no como hoy en día que hacen dados o que hacen tarjetas, cartas o que avientan donde caiga, o sea, o un volado 50-50. El mundo es así, pero aquí es, Señor, tú sabes, tú decides, ¿no? Nosotros no sabemos quién. Entonces, en cierta manera es correcto, en cierta manera, pero no tuvo trascendencia. Eso quiero llegar. En cambio, cuando el Señor Jesucristo le aparece, dice el Señor a Pablo, instrumento, le dice a Ananías, instrumento escogido me es este. ¿Quién escogió? Jesús. Entonces, por eso es que yo digo que Pablo es parte de los 12. Él se pone porque cuando él dice, y se me aparecía a mí como un abortivo, es porque cuando él conoció el evangelio, ya era contado a Matías como los 12, por elección de ellos. Pero la pregunta es, ¿fue por elección del Señor? Aunque ellos pidieron, sí, está bien, pero la cuestión es que el Espíritu Santo todavía no estaba. Por eso es que yo digo, hay que aprender a esperar. Pero bueno, esa es la investigación que pude hacer. Alguna duda o algún comentario me lo pueden hacer mandar por un mensaje, ¿verdad? Ya tienen mis contactos, yo se los mando. O un comentario ahí en el video en YouTube, me lo pueden decir, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, entonces, solamente quería hacer esa aclaración. Ahora sí, vayamos en pos, hermanos, de lo que pasó en Pentecostés. Lo que pasó en Pentecostés. Dice la Escritura en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasó, hermanos? Que estaban unidos, que estaban esperando que hicieran esa selección de Matías para suceder o para que haya el sustituto de Judas, el que traicionó a Jesús, y estaban unidos, hermanos. Ellos estaban en el día de Pentecostés, pero cuando llegó Pentecostés, por eso el Señor Jesucristo les dijo que esperaran en Jerusalén, porque no muchos días iban a pasar para que el Espíritu Santo viniera, porque era la promesa que Dios le dio a través de Jesucristo. Entonces, esa era la promesa del Padre, ¿verdad? Ser embestidos con poder por el Espíritu Santo. Sale. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados las personas. Entonces, fue un viento fresco, recio. Estaban orando, estaban unidos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucedió? Algo sobrenatural. Siempre la comunión con el Espíritu Santo se relaciona sí o sí con algo sobrenatural. Podemos ver y vamos a ir viendo los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, especialmente a través de Pedro, Juan y Pablo, pero más de Pedro y Pablo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué les quiero compartir yo, hermanos? Que lo que pasó cuando el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo vino. ¿Y qué pasó cuando el Espíritu Santo vino? Algo sobrenatural, un viento refrescante. Hace poco aquí en la iglesia, una hermana dio testimonio con el corazón sensible, con algo así en gozo, exhortó a la iglesia y de repente terminamos de orar, oramos y estaba claro y de repente en un momento llovió. Y hubo conciencia en varios hermanos, en especial a un hermano lo vi leyendo la Biblia. Entonces, hermanos, siempre cuando hay un mover del Espíritu Santo es algo sobrenatural. No sé cómo decirlo. Ahora, de aquí viene la doctrina o la denominación pentecostal, que nosotros lo vemos como hermanos o primos, ¿verdad? Por la cuestión de que empiezan a torcer varios pasajes. Ahorita lo voy a aclarar. Y por eso se llaman Pentecostés. ¿Qué alcanzo yo a entender, hermanos, de los hermanos pentes? Que los pentes, por eso se llaman Pentecostés por este día, apelan mucho al mover del Espíritu Santo. Porque muchas de las veces, a veces los bautistas o otras denominaciones llegan a ser muy apáticos, muy cerrados, muy, no sé cómo explicarlo, muy faltos de amor, ¿no? Y creo que ese es un intento, ¿verdad?, de apelar a la comunión del Espíritu Santo, pero lo que pasa es que después se van mucho al extremo. Pero lo que podemos decir con poder y con la palabra de Dios, que es lo que más interesa, es que siempre hay algo. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, siempre pasa algo sobrenatural. Algo que está fuera de nuestro concepto. Ahora, no quiero decir con eso que esa es la característica número, no. Algo que también podemos ver que alguien del Espíritu Santo es que está lleno del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo se manifieste de una manera fervorosa, es cuando alguien se convierte. Entonces siempre, a lo que voy,
para mejorar la expresión es, cuando el Espíritu Santo se presenta, siempre hay un resultado. Hay un fruto. Hay algo, ya sea sobrenatural, de conversión, palabras bonitas, perdón, arrepentimiento, crecimiento. Entonces, hermanos, lo que pasó en ese día fue que hubo un viento recio y llenó toda la casa. Dice la Escritura, llenó toda la casa. Todos respiraron, todos sintieron, todos experimentaron, todos vieron lo que pasó con el Espíritu Santo en ese momento. Desde ahí, hermanos, el Espíritu Santo ha estado siempre. El Espíritu Santo es la razón por la cual Dios, en su soberanía, como Adonai, porque es el Señor soberano, su soberanía es un Dios soberano, y un Señor es soberano, Él hace lo que quiere. Él ya hubiera consumado nuestras vidas por nuestros pecados. Pero ahorita estamos en un tiempo de gracia, donde el Espíritu Santo está haciendo la obra de edificación sobre los creyentes y de salvación sobre los nuevos creyentes. Entonces, el Espíritu Santo está ahorita siempre. ¿Sale? Esa es la verdad. Y se les apareció, dice, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, hubo como un destello de luz fosforescente, o fervor o calor, y como que hubo un destello en las cabezas y en todos. Entonces, de allí es que los pentes siempre buscan hablar en lenguas. Y empiezan a decir rema, empiezan a decir, ¿cómo se llama el otro? Rema, y empiezan a decir ramborlados, y puras palabras en el griego, y así como que según en lenguas. Un día me topé a un pente y dice, es que tengo que practicarlo porque soy maestro y a mí me enseñan que la programación de lo lingüística es la práctica de la palabra, de la lengua, y que por eso hay que... No, nada que ver. Dice el texto, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso fue único, hermanos, cuando pasó esa situación. O sea, hubo un viento recio y hubo lenguas de fuego. No quiere decir que empezaron a balbucear, a hablar sin sentido. No, era un destello que a todos se les apareció sobre su cabeza. Y era algo que los abrazó, era algo abrazador. Y eso era una señal de que todos los que estaban ahí, probablemente los 120 hermanos, porque había muchas, vamos a ver muchas, de muchos lugares, y se les apareció. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir las lenguas repartidas de fuego? Simplemente una señal que les apareció en ese momento, como señal de que el Espíritu Santo los estaba llenando. Punto. Ahora, hermano, ¿me tiene que aparecer a mí ahora? No. Fue un momento especial y único de ese momento. Fue algo precioso, ¿sale? Y apareció eso. Y versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ojo, hermanos, no se está refiriendo al balbuceo. Pablo atacó un problema en Corintios, porque eso fue al principio del ministerio. Pablo predica y más adelante en una iglesia en Corintios les tienen que enseñar lo que es hablar en lenguas, y que lenguas solamente es por cuestión de identificación, y que si alguien va a hablar en lenguas, dice, yo no impido que no se hable, porque el Espíritu Santo es autónomo, porque el Espíritu Santo es soberano y manda al quien quiera hablar, pero dice, pero Dios es un Dios de orden, y Dios es un Dios que hace que los demás entendamos. Dice, si tú hablando una palabra que no se entiende, o lo interpretas o alguien lo tiene que interpretar. No como hoy en día muchos pentecostales llegan a ser así. Empiezan a hablar porque se les chispó la canica y empiezan a decir cosas. No, si hablas o lo traduces o alguien lo va a traducir por ti para que todos escuchemos, y entonces digamos amén. Así es, estamos de acuerdo, y entonces la gente, tanto indocta o las personas nuevas que vengan y los que tengamos tiempo, digamos amén, es cierto, y veamos que Dios está hablando. Pero si no, hermanos, eso no tiene nada que ver, te vamos a ver más adelante. Pero aquí, hermanos, dice la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a comunicar. Vamos a ponerlo así, comenzaron a hablar en otra lengua. Ahorita vamos a ver a lo que se refiere, pero eso va a ser hasta el lunes, según el Espíritu, según la autoridad del Espíritu Santo.
No nosotros. No Pablo, no Pedro, no el hombre, sino según el Espíritu Santo. Ese es el mensaje, hermanos. ¿Qué es lo que pasó, hermanos, en el día de Pentecostés? Lo que pasó fue que hubo un viento recio, que estaban unidos, que hubo un viento recio y que se apareció como un destello de fuego, una luz ahí en las cabezas. Como lengua, ¿no? Era algo como algo que se movía y todo lo tenían sobre su cabeza. Era una señal, era un sello de la evidencia de que Dios cumplió su promesa de embestir con el Espíritu Santo y su poder a los cristianos después de que Cristo se fue. Gloria a Dios por eso. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y se puede ser lleno del Espíritu Santo todos los días, hermano. Eso es lo que pasó. El lunes y el martes creo que no me va a ser posible, pero el lunes, martes no, miércoles sí. Pero el lunes vamos a ver la parte 2 y luego la parte 3 y así de lo que pasó en el día de Pentecostés. Pero hoy te comparto. Número 1, estaban unidos. Estaban esperando. Número 2, fue una fecha importante de Pentecostés de la fecha del calendario judío. Y vino un viento recio. ¿Verdad? Hubo una señal sobrenatural. A lo que voy es algo que siempre edifica. 2, hubo otra. Un destello, algo iluminoso que a todos se les puso encima. Y número 3, la evidencia de ser llenos del Espíritu Santo. Así que, hermanos, esta es la expresión que yo les puedo compartir. Esa es la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Que tengan excelente fin de semana. Un saludo al hermano Eric Yael. Seguimos en contacto, hermano, y disfruten este fin de semana. Nos vemos.